Muy buenas tardes, plebe. Hoy nos encontramos con don Felipe Martínez Ortiz. Él es judío converso. Él tiene la edad de 87 años. En realidad él pues está un poquito más preparado. Se puede decir que está ya versado en la ley de la Torá. Y hoy estoy en proceso. Yo quiero aprender, estoy aprendiendo mucho de él. Me está enseñando mucho. Y he aprendido de los rabinos. Y hoy quiero, pues, toquemos temas muy interesantes. El tema que a todos nos gustaría saber referente a cómo es que llegaron los israelitas en Egipto. ¿Cómo fue la llegada? Y he ahí la pregunta que quiero hacerle a usted. ¿Cómo es que llegaron los israelitas a Egipto? Bueno, lo que yo sé, lo que está escrito es que Jacob, siendo uno de los dos hijos de Esaú o de Esab, tuvo problemas con su hermano y, y fue necesario emigrar a otra ciudad de donde era su madre, y de allí él ahí trabajó 20 años por su esposa. Varias veces lo engañó varias veces lo engañó la persona que fue su suegro por una determinada esposa, se llamaba Raquel, y después de allí él cumplió sus veintitantos años, pero hijo de Raquel, que fue estéril por muchos años, y vino un hijo que se llamaba José, y ese hijo, entre sus hermanos, no lo vieron bien porque eran medios hermanos y tuvieron problemas porque él tenía un espíritu divino, tenía una unción sagrada de Dios, y, y él quiso revelar lo que Dios le mostraba en el campo, en el atajo de sus borregas que cuidaba. Le quiso mostrar a su padre lo que él veía en sus sueños, y sus hermanos se lo tomaron todo a mal. Y de ese motivo, para irnos más rápido a la pregunta, entonces ellos lo vendieron a Egipto en lugar de matarlo, porque la intención era de ellos de matarlo. Lo vendieron a Egipto y estuvo en Egipto, y de ese modo estuvo sufriendo un largo tiempo en ellos, y de ahí fue probado ante los ojos de Dios con la mujer de cierto personaje que él no quiso acceder. Fue dado a la cárcel, y de la cárcel fue castigado, y allí cayeron otros dos señores más de la realeza del faraón, un panadero y un copero, y esos son los que sirvieron de testigos para que él llegara a ser después, diríamos, un jefe, un ex faraón, un segundo faraón en el pueblo de Egipto. Y después de todo eso, de toda mucha historia que está atrás, que no puedo mencionarla porque el tiempo no sería factible, aquí lo que quiero declarar es que él, cuando llegó el tiempo de que sus hermanos tuvieron necesidad por parte de su padre, fueron enviados a Egipto a comprar alimento porque hubo escasez en todo lo que se nombra Canaán, y bajaron a Egipto. Y Egipto estaba preparado por 7 años de cosecha, y de ese modo fueron a llegar allá. Y cuando él recibió a sus hermanos, así ligeramente hablando, recibió a sus hermanos y les preguntó por su padre, y de ese modo le dijeron que estaban bien, y, y de todo lo demás que haya pasado, él quiso llevar a su padre allá a Egipto. Y entonces bajó Faraón con su pueblo, con sus hijos, sus 60 y 72 o 70
no recuerdo exactamente la cuenta, de todos los que eran hijos de Jacob, y fue recibido en Egipto y le fue dado un lugar donde el pueblo llegó, escogido por el faraón y José su hijo, y fue de ese modo donde el pueblo de Israel se multiplicó y fue grande hasta llegar a la cantidad de 2 millones y fracción, con todos sus siervos, para cuando Dios los rescató de Egipto, y ya era un pueblo constituido con muchos sufrimientos, muchas carencias en Egipto, pero Dios extendió su mano por medio de José para que prosperara ese pueblo, y luego después ya fue necesario, por los clamores, por el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, Dios mandó un libertador que a su tiempo se cumplió y fue realizada la realidad de los hechos. Dios es el que tiene ese espíritu para entender ese lenguaje. La pregunta que le quiero hacer, ¿cómo se llamó el libertador? El libertador se llama Moshe. Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. También lo demás es como título o correcto para respeto al personaje. ¿Cómo es que los israelitas ya sabían de este libertador? Muchos de ellos ya tenían conocimiento de este gran libertador, por ello ellos clamaban mucho a Dios y lo esperaban con anhelo. ¿Cómo vino a cumplirse esta profecía? Bueno, si era una profecía, llegó su tiempo en que la profecía se cumplió y Dios le tenía prometido a Abraham que sería un pueblo multiplicado como las estrellas del cielo, como la arena de la mar, y el cual se hizo, y de allí tuvo que ir a un lugar de esclavitud para que se manifestara el poder de Dios o de Hashem, y luego de allí les pudiera poner el libertador, el cual el pueblo libertador pues viene de la tribu de Leví, y todo eso está todo profetizado, está todo escrito y todo está cumplido. La siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿para el libertador fue fácil sacarlos de Egipto? No, nada es fácil. Entre la misma humanidad nada es fácil, pero aquí el que se manifestó es el Dios Todopoderoso o Hashem, por medio de su siervo Moshe y Aarón, porque no nomás se fue Moshe, sino Aarón era su intérprete y es el que Dios los eligió para que se presentaran ante el faraón, y no de fácil nada fue fácil. Tuvieron que manifestarse 10 plagas para que pudiera entender el faraón que Dios estaba en medio de ellos y que él estaba tratando de sacarlos, y los sacó y los libró con mano fuerte y brazo extendido. Hay un tema que no quiero pasar por alto. El por qué Moisés o Moshe Rabenu tuvo que utilizar un intérprete. En este caso vino siendo Aarón, su hermano. ¿Por qué no pudo hacerlo él personalmente? ¿Por qué tuvo que ocupar a su hermano Aarón? Precisamente porque él era torpe de habla, y se debió a que dentro de las historias que hay, cuando él era niño, les tiró la corona entre los escritos que están escritos en otros tomos. Dice que él le jaló la corona al rey faraón, y el rey faraón lo quiso matar, pero intervinieron ahí sus sabios y le dijeron que era niño, y para probar que era niño, que no sabía lo que hacía, le fue presentado un tizón
y él se lo echó a la boca y de esa manera él quedó torpe de labios. Porque se había quemado la lengua. Y ahí por eso en otras religiones que dicen que Moshe Rabenu era tartamudo, pero en sí no explican el por qué era tartamudo, sino que no es de nacimiento, sino que fue un accidente. Entonces de ahí por eso él era, no tenía, por así decirlo, facilidad de palabra como un servidor. Entonces es muy necesario que nosotros vayamos explicando qué hay detrás de cada situación, de cada personaje, de cada patriarca. Sucedieron cosas antes, por eso de ahí nosotros nos gusta ir mencionando o explicando cada cosa, cada escena, cada escenario. La siguiente pregunta también que quiero hacer es, ¿qué sucedió después de que Moshe Rabenu subió a la montaña? ¿Viajó al espacio? ¿Se vio cara a cara con Dios? Porque en sí la Torá explica que él cambió, que cuando baja de la montaña traía otro semblante y su cabello se había emblanquecido. ¿Pero por qué? Bueno, allí Moshe fue llamado por Hachén que subiera a la montaña para que le diera las tablas de la ley, para que rigiera a su pueblo y sus obligaciones y deberes. Pero la intención era de que el pueblo tenía que ser, no tenía que ver muerte, porque era un pueblo santo y consagrado para Dios. Pero cuando él está en el monte, allá con Hachén en la montaña, entonces el pueblo se desencadenó, se fueron tras las ideas de los pueblos paganos, hicieron un becerro de oro, y de ese modo Dios rompió su compromiso y Moshe quebró las tablas y fue necesario que el pueblo cambiara su modo de vivir porque no era lo que el plan de Dios y en ese término Moshe tuvo que hacer otra Torá, otras tablas. La pregunta que queda ahí en el aire fue la última pregunta que hice, que por qué su rostro había cambiado y su cabello se había emblanquecido. Bueno, hasta donde se entiende que todo ser divino o toda criatura que vuelve ante la presencia de Dios, la santidad de Dios se transmite en el ser humano cuando él es perfecto y limpio de corazón y está ante su presencia, porque nada inmundo puede estar ante la presencia de Dios, todo es limpio, infinito y santo, y en la luz de Dios la refleja el ser humano, porque estuvo ante la presencia de su Hacedor. Bueno, plebe, espero que este videíto corto haya servido bastante y que hayan comprendido cabalmente. Tratamos de explicar lo poquito que nosotros hemos adquirido, un poquito de conocimiento que gracias a Hashem vamos adquiriendo en el camino. Les recuerdo que para que nosotros sigamos subiendo estos videos de la Torá, pues nos gustaría tener apoyo de ustedes, que nos sigan compartiendo este videito para que nosotros nos veamos motivados de seguir subiendo, compartiendo un poquito de nuestro conocimiento. Reconocemos que no somos ni siquiera dignos de publicar esto, quizás porque reconocemos que no estamos versados en la ley, mas sin embargo, por lo poquito que hemos adquirido, que queremos compartirlo con ustedes. Saluditos a todos y que se la pasen bien y que disfruten de este videíto. Ojalá que sea les sirva de enseñanza y en otra ocasión nos vemos en otro videíto nuevo. Saluditos.